Bueno, yo creo que podemos empezar. Ya son 7:53, o sea que ya hemos esperado casi 10 minutos. A ver, dos cosas. La primera, ahora quiero crear esto de acá. No. Ya, quiero compartir con ustedes. Share. Windows, acá está. Ya. A ver, la primera es que este tema que vamos a ver es súper interesante. Es el tratamiento de variables cualitativas. Todos ustedes tienen en sus trabajos variables cualitativas, que si es hombre o es mujer, etcétera, etcétera. Así que voy a intentar ir relativamente lento, pero ¿saben qué? Es súper feo dar clase online, virtual, porque uno no sabe si lo están siguiendo o no. Yo de rato a rato voy a preguntar, porque me gusta preguntar, me gusta saber si le están entendiendo para ver si tengo que volver para atrás o seguir avanzando. A quien no me conteste, lo voy a sacar. ¿Y qué pasa si no sé, profe? Bueno, pues si no sabe, simplemente diga, no sé, esta parte me perdí, esta parte no la entiendo, y ya está. Pero si pregunto y no me responden, no me sirve de nada que estén acá. Los voy a sacar, porque es más fácil trabajar con menos gente. ¿Ya? Digo nomás, por si piensan conectarse y no escuchar, desconéctense y evítense el pasar la vergüenza. Bueno, entonces, esto que vamos a ver ahora es, como decía, el tema de variables dicotómicas. Se llama así. Vamos a hacerlo con... Ya. Un segundo que esto no... Esperen un segundo que no quiere funcionar esto de acá. Creo que ya está. Pero, hombre. Esperen un segundo que no... No está funcionando el... Vamos a ver si este otro funciona. Ya, ahora sí. Perfecto. Ya. Entonces, sí ven el PowerPoint, ¿no? Sí, licencia, sí se ve. Ya. Perfecto, jóvenes. Gracias. Entonces, empecemos. El tema que vamos a ver es el de variables dicotómicas, también llamadas variables cualitativas,
o variables categóricas. ¿Ya? También se le dice variables dummy. Dummy es un término en inglés, pero que se lo usa mucho en la literatura en español. Bueno, aquí igual que en clase, o por igual que la clase pasada, voy a escribir en el PowerPoint y después se los voy a pasar. ¿Ya? Quiero escribir un poquito. ¿Saben qué? Creo que va a ser más fácil si puedo escribir. Layout. Esto. Ya, mejor ahí. Así lo escribo, lo typeo. O no, un poquito más grueso esto de acá. Bueno, a ver. ¿Qué son las variables dicotómicas, cualitativas, categóricas o dummy? Son básicamente variables, ¿ya?, que indican la pertenencia o no a una categoría o la presencia, ausencia de una cualidad. Por ejemplo, he visto las encuestas que ustedes están haciendo, los que están usando datos microeconómicos para sus trabajos, en las cuales preguntan si la persona es, bueno, no pregunta, seguramente lo observan y directamente lo anotan, si es hombre o mujer. Pero claro, el tema es, bueno, si es hombre, ¿qué valor le doy? O si es mujer, ¿qué valor le doy? Esa es una variable cualitativa, ¿no? Por eso que se llama variable cualitativa o categórica, si quieren ponerlo dentro de una categoría. Es decir, ¿usted tiene estudios universitarios, sí o no? Si tiene estudios universitarios, bueno, pertenece a esa categoría. Si no los tiene, pues pertenece a una categoría distinta, ¿ya? Eh, lo mismo al que algunos de ustedes, bueno, en un trabajo por lo menos he visto que está haciendo esa diferenciación entre si las personas son o no de la provincia de Andrés Ibáñez. ¿Ya? O sea, se toma Andrés Ibáñez como la ciudad, digamos, y si es de otras provincias, si es de alguna otra provincia, pues igual se lo clasifica. O a lo mejor si es del campo o de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Entonces, se puede usar para este tipo de variables que no tienen un número. Porque si yo, digamos, tengo aquí mis variables, ¿ya? Peso, el ejemplo que hemos usado durante todo el semestre. Estatura, edad,
sexo. Entonces, en peso, para cada persona que yo entrevisto, lo tengo así, ¿no ve? Ya. Para estatura, igual, lo tengo en centímetros, digamos, ¿no? Ya. Para edad, también tengo un número. Pero para sexo ya la cosa se complica más, porque tengo una categoría. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hago con esa variable? ¿Ya qué hago con la variable sexo? Entonces, esto le voy a hacer un poquito más. Digamos que mi modelo fuese así. Aquí vamos a ponerle esto más, lo voy a borrar. Ya. Peso, estatura, edad, sexo y el término de error. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Yo tengo los números para todas mis variables, para esta, para esta, para esta. Pero para sexo no tengo un número. Entonces, si ustedes recuerdan, en el método matricial, ¿cuál es la fórmula? ¿Se acuerdan? Para calcular los betas en el método matricial. ¿Quién se acuerda de la fórmula? Se refiere, Listen, a X transpuesta a X inversa X transpuesta a Y. Correcto, sabe leer muy bien. Esa es la fórmula. Muy bien. ¿Quién respondió? No lo reconocí. Arce, Listen. Ya. Perfecto, hace muy bien. Esa es la respuesta. Ya. Daniel, ¿no? Sí, Listen, correcto. Ya. Entonces, X prima, X inversa, X prima Y. Pero, ¿qué es la X? ¿Y qué es la Y? La Y es mi variable independiente. Oh, perdón, mi variable dependiente. O sea, la de peso. Mientras que mi X son todas mis variables independientes. Bueno, la primera que es un vector de 1 para la constante, y luego va 180, 177, 167, 158, 21, 24, 35, 19. Y claro, aquí no tengo un número. Tengo eso, hombre, mujer, mujer, hombre. Y obviamente pues eso me representa un problema, porque no puedo hacer un cálculo con letras. Este es el caso de las variables cualitativas, ¿ya? Y aquí hay algo que tenemos que hacer y es lo que les voy a mostrar ahora. Ahora bien, digamos que este ejemplo que hemos visto es aplicado netamente al ejemplo de peso y estatura, que es el que conocemos, ¿no? Y solamente les estoy mostrando la motivación para entender el uso de variables dicotomas. Entonces, dada la siguiente regresión, y igual a beta 1 más beta 2 xi más ui, este beta 1, ¿qué cosa es? ¿Qué me puede decir? La constante. La constante, muy bien.
Exactamente, es la constante. Beta 1 es la constante. Y pregunta, ¿cuál es el valor de Y cuando X es 0? ¿Cuánto es el valor de Y cuando X es 0? La constante de beta 1. La constante beta 1, muy bien. Pero claro, resulta que esa constante es la misma para todos, ¿ya? Si lo vemos así, en un grafiquito, más o menos esto se vería de esta forma, ¿ya? Esta es la constante, pero ¿cuál es el problema con eso? El problema es que ese beta 1 puede ser distinto para los distintos datos según ciertos aspectos de estos mismos datos. Y en este caso les decía que podemos establecer una diferenciación en las variables, que es lo que decíamos la variable dicótoma o DUMI. ¿Y cómo se lo hace? Definiendo el valor que esa variable DUMI va a tomar. A ver, yo sé que lo que acabo de decir suena muy abstracto, así que quiero que ustedes me ayuden y vamos a hacerlo de esta forma. Peso, estatura. Si yo hago aquí una curva, esa curva debería tener pendiente positiva, negativa, cero, infinito. ¿Qué pendiente debería tener? Debería ser positiva, ¿Por qué? porque bueno, la relación que tenemos con el peso y la estatura es que a mayor estatura, mayor peso. Muy bien, correcto. A mayor estatura, mayor peso. Entonces, la relación debería ser positiva. Algo así, ¿no? Y digamos, esto me va a decir, mire señor, para una persona con esta estatura, el modelo indica que debe tener un peso de P1. Ahora bien, yo les pregunto, tengo dos personas, uno que es hombre y la otra que es mujer. Ambos tienen la misma estatura. O sea, ambos tienen E1 de estatura. Pregunta. No hace falta que me lo digan específicamente, digamos, basado en un caso empírico, pero la lógica, ¿ya? O su experiencia en general, ¿qué les dice? O sea, basado en esta pregunta, ¿cuál creen ustedes que debe ser la respuesta a esta pregunta? Si estas dos personas, este varón y esta dama, tienen una estatura de E1, ¿ustedes creen que por lo general van a tener ambos el mismo peso? Porque eso es lo que el modelo dice. El modelo le está diciendo, mire, su estatura es esto, su peso va a ser esto. No les está diciendo nada más. ¿Qué tienen que decir ante esa pregunta? Lo que se les ocurra. Que la mujer debería pesar, bueno, biológicamente pesa menos. Ya.
Sí, no, por lo general las mujeres pesan menos, ¿no? Porque la musculatura del hombre es más grande, o sus huesos, pero sí, por lo general, la mujer pesa menos. Entonces, yo plantearía lo siguiente, basado en lo que nos ha dicho el señor Arce. Plantearía yo que hubiesen dos curvas. Una curva para los hombres, así como la que ven, y una curva para las mujeres. Mujeres, que sería esta curva de acá, y hombres, que sería esta curva de acá. Fíjense que tienen la misma pendiente. La pendiente es el grado de inclinación, ¿ya? Tienen la misma pendiente. Pero tienen distintos interceptos. Entonces, ¿esto qué significa? Que para una persona con esta estatura E1, si es mujer, su peso va a ser P1, le voy a poner M ya, P1M, mientras que si es hombre, su peso va a ser P2M. Oh, perdón. Para mantener la nomenclatura, P1H. O sea, peso 1 de hombre, peso 1 de mujer. Se dan cuenta que hay una diferencia, ¿no? Entre uno y otro. ¿Ya? Pero la pendiente es la misma. Y esto justamente es lo que nos decía el señor Arce. Nos decía, mire, si tienen la misma estatura, yo creo que la mujer pesa menos, ¿no? Porque en general eso es lo que yo puedo observar. Y es cierto. O sea, gráficamente, esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, ahora bien, ¿cómo es que se hace esto? Bueno, para hacer esto, ustedes definen una variable. Vamos a llamarla D. Normalmente se la llama D justamente porque en inglés se llama dummy, ¿ya? Y con esta variable D, yo voy a ponerle un número. ¿Se acuerdan que el problema aquí con mis datos es que no tengo número? Hombre, mujer, mujer, hombre. Bueno, entonces yo le voy a poner un número. Le voy a llamar 1 si es hombre y 0. ¿Alguien de ustedes me puede decir o me pudiese decir, me podría decir, bueno, ¿y por qué así? ¿Por qué no definirlo de otra forma? ¿Por qué no definirlo como 1 si es mujer y 0 si es hombre? La respuesta es que les va a dar exactamente lo mismo. Pero finalmente tienen que elegir un método de definir, ya sea 1 para mujer, 0 para hombre, o 1 para hombre, 0 para mujer. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el momento en que yo le pongo un número, esto de aquí que dice hombre, ya no va a ser hombre, va a ser un 1. Esto va a ser un 0. Esto va a ser un 0. Esto va a ser un 1. Entonces, en esta matriz X voy a tener un 1, un 0, un 0, un 1. Y eso lo que me va a permitir ya es poder operar con esa matriz, hallarle su transpuesta, multiplicarla por X, hallarle su inversa, multiplicarla nuevamente por su transpuesta y eso luego multiplicarlo por Y. Así es como uno resuelve ese truco, o perdón, ese problema, con este truco resuelve ese problema de tener variables que no son numéricas, variables cualitativas. Entonces, el modelo que teníamos, este modelo de acá,
que era simple de esta forma, o de esta si quieren, ahora se convierte en un modelo como este. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo A y el modelo B? Ambos tienen la misma pendiente, pero el modelo B tiene dos interceptos, un intercepto para hombres y un intercepto para mujeres. Por tanto, este modelo, que era el inicial, que lo voy a escribir, este modelo, llamémoslo inicial, se convierte en un modelo con dos interceptos. Así. Y ustedes deben estar preguntándose, a ver, un momentito. ¿Y esto exactamente cómo se interpreta? ¿Dónde están los dos interceptos de los que hablábamos antes? Bueno, se los explico. Ya, se los explico. Resulta que, si ustedes se fijan acá, esto de hombre, mujer, mujer, hombre, ponerle un número, significa básicamente una nueva variable. Es decir, no es una nueva variable en estricto senso, es la misma variable que teníamos sexo, pero esta vez en lugar de una letrita se le pone un número. ¿Ya? Entonces, lógicamente, esa variable, que es la variable D en nuestro caso, va a tener su coeficiente. Recuerden que esta D se obtuvo de definir si cada persona era hombre o mujer. Y eso va a tener su coeficiente. O sea que voy a tener un número y aquí en beta 3 va a tener un número. Y claro, ¿cómo se interpreta? Sencillo. Lo voy a escribir acá de nuevo, ¿ya? Lo mismo que teníamos aquí, lo voy a escribir. Se interpreta así. Si D es igual a 0, si D fuese igual a 0 en esta regresión, ¿qué me queda? A ver, alguien que me dicte. A ver, don Fuad, si D fuese igual a 0, ¿qué me queda? Bueno, quedaría y igual beta 1 más beta 2 x2 más el error. Correcto. Y D igual a 0, según lo que habíamos definido, era mujer. Entonces, la ecuación para mujer es esa. Ahora, si D fuese igual a 1, era lo que habíamos definido como hombre, ¿qué me quedaría? Y igual beta 1 más beta 2 x2 más, dado que D es 1, 1 por beta 3 más UI. Y esto sería beta 1 más beta 3, beta 1 más beta 3, más beta 2 x2 más UI. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Fíjense que la pendiente es la misma. Por tanto, la única diferencia entre uno y otro viene dado por el intercepto. Aquí es beta 1,
Aquí es beta 1 más beta 3. Lo mismo que dijimos cuando estábamos hablando de esto gráficamente. Las pendientes son los mismos, los interceptos son lo que varía. Entonces, claro, ustedes pueden decir, bueno, pero beta 3 puede ser positivo o negativo. Y en efecto, beta 3 puede ser positivo o negativo. De hecho, aquí está Y, aquí está X. Aquí vamos a querer beta 1. Aquí beta 1 más beta 3. En el caso de que beta 3 fuese positivo, esto se vería así. Fíjense que se crea una brecha entre esto de acá. Ahora bien, puede darse el caso siguiente. Aquí beta 1 más beta 3. Y en este caso, beta 3 es menor a 0. O sea, ese beta 3 no siempre tiene que ser positivo. Aquí lo pusimos positivo, porque es lo que, digamos, nuestra observación nos dice. Pero pudiese ser que beta 3 sea negativo. ¿Ya? En este caso de acá, podemos decir que en general, es decir, el peso promedio de un hombre es mayor al de una mujer independientemente de la estatura. O sea, para cualquier nivel de estatura, el peso del hombre es mayor que el de la mujer, mientras que en este caso diríamos lo contrario, ¿no? Para cualquier estatura, o sea, independientemente del nivel de estatura, el peso del hombre va a ser menor al peso de la mujer. ¿Ya? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, ahorita las hago yo. Ya, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si beta 3 es igual a 0? A ver, no escucho a nadie. ¿Quieren que empiece a nombrarlo? Vamos, don Jonathan Rivero Rojas. A ver, su hermana fue muy buena alumna mía. Don Jonathan. Jonathan, ¿estás o no? Bueno, conectarse por conectarse tampoco me sirve, ¿no? Listo. Edson Márquez. ¿Qué pasa si beta 3 es igual a 0? Don Edson. ¿Estás o no estás? Ya, ¿qué pasa si beta 3 es igual a 0? No creo que voy a tener un problema con el micrófono porque hace rato vi que... Ya. Madeleine Rojas Chávez. ¿Qué pasa si beta 3 es igual a 0?
No sé, Listen. Ya, correcto. Está bien, si dice no sé, no hay ningún problema. No tienen por qué saberlo tampoco, ¿no? A ver. Sin embargo, si uno lo ve, no es que sea muy difícil. Si beta 3 es igual a 0, esta ecuación y esta ecuación son exactamente las mismas. Entonces significaría que los hombres y las mujeres que tengan la misma estatura van a tener el mismo peso. Ya no hay esa diferenciación. ¿Ya? Bueno, volvió don Jonathan. Ya vi que escribiste, Jonathan, que no sirve tu micrófono. Ya pues, si vamos a tener clases virtuales, tienen que buscar su micrófono, ¿no? O conseguirse uno. Lastimosamente, pues así, ¿no? Tenemos que tener las condiciones mínimas, por lo menos. Preguntas. Tengo una pregunta muy buena. No me sale quién la escribió, creo que fue Natalia. Natalia, creo que fuiste vos. Natalia pregunta, bueno, ¿y qué pasa si tenemos más de 2 variables? Porque con 2 variables es súper sencillo, ¿no? Hombre, mujer, listo, se le pone 0, 1. Campo, ciudad, se le pone 0, 1. O sea, lo mismo. Y en general, ustedes se van a dar cuenta que todo lo pueden llevar a esto de 2 variables. Incluso si tuviesen más de 2 variables, lo pueden llevar a 2 variables. ¿Ya? Pero, les voy a mostrar ahora cómo hacerlo. Digamos, de la forma más sencilla que hay, pero teniendo en cuenta de no caer en lo que se llama la trampa de la variable de Dewey. Fíjense. Con categorías múltiples. Esta es la pregunta de Natalia. ¿Ya? Ay, hombre, ¿qué dice? Ya. Una variable de Dewey, la variable Dewey o categórica es lo mismo, ¿no? Podría tener más de 2 categorías. Por ejemplo, el departamento de Bolivia al que pertenece el encuestado. Justamente la pregunta de Natalia iba por ese lado. Ella decía, ¿qué pasa si estamos hablando de los departamentos? ¿Se les puede asignar valores? Y la respuesta es sí. Entonces, supónganse que ustedes quieren saber si su persona encuestada es de uno de los departamentos troncales. ¿Ya? Entonces, a ustedes solamente les interesa saber si la persona encuestada es de La Paz, Santa Cruz o Cochabamba. O sea, entre otras preguntas que tienen dentro de su encuesta, obviamente, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando ustedes hagan la encuesta, le van a preguntar a la persona, digamos, ¿no? Aquí lo voy a poner para que esté más largo. Le van a preguntar departamento de origen. Entonces, alguno dirá Cochabamba, otro dirá Santa Cruz, otro dirá La Paz, otro dirá Oruro, otro Santa Cruz de nuevo,
Otro, no sé, pues, Beni, Tarija, Cochabamba de nuevo, y así, ¿ya? Pero a ustedes les interesa ver si es que hay una diferencia en alguno de los departamentos del eje troncal. Entonces, ¿cómo hacen? En este caso sí se vuelve un poquito más tedioso. Una vez que ustedes tienen su encuesta, van a definir una variable, digamos la variable D1. Esperen, acá abajo lo voy a hacer. La variable D1. Y esta variable D1 va a tener dos categorías. Uno, si vive en Santa Cruz. Y 0 si vive en otro departamento. Bueno, si vive o si es originario, digamos, ¿no? Digamos que sea si vive. Ya está escrito. Voy a escribir otra variable, definir D2. 1 si vive en La Paz. 0 en otro. Y finalmente D3, 1 si vive en Cochabamba y 0 en otro. ¿Qué otra categoría me quedaría por definir? Hemos definido o sea, yo le entrevisto a una persona para la D1. Me dice, vivo en Santa Cruz. Entonces aquí voy a tener la variable D1. Esta persona vive en Cochabamba. ¿Qué debería poner acá en este recuadrito? Cero. 0, correcto, bien, Fuad, bien. 0. En este recuadrito, 1. En este otro, 1. ya. Don Roberto Pérez, ¿usted qué piensa de esa respuesta? Que debe ser 0. Correcto, bien, está atento igual. Recuerden cómo definimos la variable de 1. 1 si vive en Santa Cruz, 0 en otro. Santa Cruz, no, entonces 0. Santa Cruz, sí, entonces 1. Santa Cruz, no, entonces 0. Santa Cruz, no. Santa Cruz, sí. No, 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 y así, sucesivamente. Para la variable D2, a ver, vayan diciéndome los números. Don Hugo Flores, a ver, dígame usted los números, ¿qué debería poner en esta columna? En Cochabamba debería ser 0, 0, donde dice La Paz 1, 0, 0 en los demás y en el antepenúltimo 1. ¿Quién fue que respondió, don Jonathan? Correcto. Muy bien, don Jonathan, bien, 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 ya se reivindicó el con eso. Correcto, 0, 0, ta, 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 ta. Y lo de La Paz de nuevo, 1. Y para el D3 sería 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1 de nuevo y así. Perfecto, le han entendido a la perfección. Así es como se define. Ahora bien, yo pudiese tener una cuarta categoría. Hemos puesto uno si vive en Santa Cruz, uno si vive en La Paz, uno si vive en Cochabamba, pero no le hemos puesto si vive en los otros departamentos. Entonces aquí yo pudiese poner uno si vive en Potosí, Pando, Beni, Oruro, Tarija y Chuquisaca. Y 0 si viven los otros. O sea, en La Paz, Cochabamba o Santa Cruz. ¿Pudiese hacerlo? Sí, pudiese hacerlo. Aunque aquí puedo cometer un error, pero ahorita les quiero mostrar por qué lo estoy haciendo ahorita. Ya. Ahorita les voy a mostrar por qué lo estoy haciendo. De momento, esta es la idea. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Voy a ponerle más. Ya. ¿Cómo quedaría su ecuación? Su ecuación quedaría de la siguiente forma. No quiere escribir, ahí está. Y es I igual beta 1 más beta 2 X2 más, voy a ponerle alfas, se le poner beta 2 por eso, chico. Ya. Más beta 4 D2 más beta 5 D3 más UI. Ya. Ahora, fíjense que aquí yo no pongo D4. Este de aquí no lo pongo. Y te dirán, ¿y por qué no lo pone? Bueno, antes de explicarle, quiero retrotraerme un poco y volver a esto de aquí cuando decíamos hombre o mujer. Fíjense que cuando hacíamos la categoría de hombre o mujer, solamente usábamos esto. 1 si es hombre, 0 si es mujer. Y con eso hacíamos nuestra regresión. No ponía 1 si es hombre, 0 si es mujer, y 1 si es mujer, 0 si es hombre. No lo ponía. ¿Por qué? Porque, a ver, si yo tengo esto, ¿ya? Y yo sé que la variable Y son ciertos números, pero además sé que la variable X tengo 1, 1, 1, 1, y digamos los valores que sean de la variable independiente como tal, y luego tengo, digamos, hombre, hombre, mujer, hombre, pero esto, usando esta categorización de acá, quedaría en 1, 1, 0, 1. Y claro, la pregunta es, a ver, Martín, ¿y por qué no ponemos también este otro de acá? Lo voy a poner en rojo. Supongamos que lo pongo, o sea, donde defino 1 como mujer y 0 como hombre. Es decir, aparte de esta columna de naranja, voy a poner esta otra de 0, 0, 1 y 0. Cosa que mi matriz me quede así. Donde aquí pongo, digamos, D1 y D2. Entonces quedaría, esta es la constante, esta es la X,
Esta es la D1 y esta es la D2. ¿Qué pasa en esta matriz? Resulta que la primera columna, la columna de unos, o sea, la que representa la constante, es una sumatoria de D1 más D2. Fíjense, 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. Cuando una variable es una combinación lineal de dos o más variables, nuestro modelo se choca con el problema de la colinealidad. De hecho, era uno de los supuestos que teníamos. No queremos colinealidad entre las variables. O sea, no queremos que haya una relación entre las variables. Peor en este caso que es una relación perfecta. Por eso es que no pongo las dos dummies. O pongo una o pongo la otra. Por eso es que nos quedábamos así, ¿no? Con este modelito en el cual solamente tenía una dummy, en la cual 1 era hombre, 0 si era mujer. Pero ¿qué pasa en este otro, en el cual tenemos 4 categorías distintas? Una categoría sería si vive en Santa Cruz, la segunda categoría si vive en La Paz, la tercera si vive en Cochabamba y la cuarta si vive en Potosí, Oruro, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca. Son 4 categorías. Y claro, si ustedes se fijan y suman las 4 categorías, 1, 1, 1, 1, y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, suman las 4 categorías, les va a dar 1, o sea, un vector de 1, pero recuerden que en la matriz de X, la primer columna, ese primer vector, ya es de puros 1. Por tanto, si incluyo D1, D2, D3 y D4, me topo con exactamente el mismo problema que acá. Por eso es que si yo tengo 2 categorías, como en este caso hombre y mujer, solamente incluyo una dummy. ¿Ya? Si tengo, como en este caso, 4 categorías, o sea, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el resto de los departamentos, son 4 categorías, al final solamente incluyo 3 dummies. Dummy 1, dummy 2 y dummy 3. O sea, a la dummy 4 la dejo de lado. Si yo la incluyo toda, me va a dar el problema de colinealidad. ¿Ya? Eso se llama la trampa de la variable dummy. O sea, si incluyese la variable T4, cosa que aquí me quedase beta 6 D4, o sea, aquí tuviese esto de acá, no es beta 6 D4, entonces habría colinealidad perfecta. Para evitarlo, se debe incluir una categoría menos. ¿Ya? Bueno. Entonces, digamos, voy a copiar esto de nuevo ya para ponerlo en limpio. Y igual beta 1, beta 2, beta 3 dummy 1, beta 4 dummy 2, beta 5 dummy 3,
más UI. Ahora bien, digamos que ustedes hacen su regresión, incluyen para DUMI 1 toda esta columna de ceros o 1, para DUMI 2 todo esto, y para DUMI 3 todo esto. Saben que no deben incluir DUMI 4 porque entonces estarían incluyendo las 4 categorías y tuviesen colinalidad perfecta y eso es un problema. Pues bien, incluyen todo esto. ¿Cómo se interpretaría todo esto? Pregunta. Digamos que la persona de la cual quieren fijarse su valor dependiente pronosticado, digamos, fuese de Santa Cruz. Esta regresión, ¿cómo quedaría? Quien quiera responderme. ¿Puede repetir la pregunta, Licen, por favor? Claro que sí. Digamos que usted quiere fijarse cómo quedaría esta ecuación si la persona de interés a la cual quieren ver su valor pronosticado de Y fuese de Santa Cruz. ¿Cómo quedaría la ecuación? Solo tomaríamos en cuenta la variable D1 y la D2 y D3, ¿no? A ver, entonces, D1 sería igual a ¿cuánto si la persona fuese de Santa Cruz? 1. Ya. Para D2, ¿qué valor le pondría? ¿O qué valor reemplazaría? No sabría decirle, Licen. A ver, fijémonos cómo está definido D2. ¿Cómo está definido ¿Y a D2? cero, Licen? ¿Cómo? 0. 0, muy bien. Porque la variable D2 está definida como 1 si vive en La Paz y 0 si vive en Santa Cruz. Entonces, perdón, si vive en otro departamento, como la persona vive en Santa Cruz, pues sería 0, muy bien. Y finalmente la variable D3. Igual 0. Igual 0, muy bien. Ojo, cuando ustedes ya hacen su regresión, aquí van a tener valores, ¿no? Van a tener números en sus betas. Van a tener números. Claro, si quieren ver ya el caso, cómo queda su ecuación para una persona de Santa Cruz, pues reemplazan esto, ¿no? De 1 igual a 1, de 2 igual a 0, de 3 igual a 0, y su ecuación les quedaría así. Beta 1 más beta 2x2 más D1 es 1, 1 por beta 3 más 0 más UI. Por tanto, eso vendría a ser Y1 igual a beta 1 más beta 3. Fíjense cómo ese beta 3 se termina volviendo una especie de constante, ¿no? Lo voy a poner junto. Más beta 2x2 más UI. Esta sería la ecuación para los que viven en Santa Cruz. Si viven en Cochabamba, ¿cómo sería? ¿De 1 igual a cuánto? A 0. 0. Perfecto. De 2 igual a 0 y de 3 igual a 1. Por tanto, la ecuación ya quedaría así. Perdón.
Aquí sería beta 5. Porque D3 es igual a 1. 1 por beta 5, beta 5. Esta sería la ecuación para los que viven en Cochabamba. Finalmente, bueno, finalmente, un caso más. ¿Qué pasa si la persona vive en Potosí? ¿Cómo quedaría su ecuación final? A ver. ¿Cómo quedaría la ecuación final si la persona vive en Potosí? Definimos una nueva variable D, dicen, una D5, y decimos que D5 si vale 1 pertenece a Potosí y 0 si pertenece a otro departamento. No. No. Porque recuerde que nuestra variable de interés es si viven en los departamentos del eje troncal. Por eso fue que definimos D1, D2 y D3. Simplemente se eliminan las, Sí, o no sea, las habría otras de- D valen 0, ¿no? Correcto, correcto. D1 sería 0, D2 sería 0 y D3 sería 0. Y quedaría y igual a beta 1 más beta 2 X2, más el error. Esta sería la ecuación si viven en Potosí, Pando, o sea, sería la misma, ¿no? Para todo lo que viven en Potosí, en Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro, Tarija. ¿Preguntas? ¿Nada? Ya. Creo que está más o menos claro. Si es que está más o menos claro, vamos a ver un ejemplito. ¿Ya? Digamos que nosotros queremos ver los ingresos, pudiéramos ver. Dicen, Dígame. una compañera ha preguntado en el chat y es si se quiere hacer para cada departamento, entonces deberían haber 8D. Ah, buenísima pregunta. Pasa que dicen, no sé si pudo leer nuestro trabajo que le enviamos y a nosotros sí nos interesa tener para cada sector, que serían las carreras, porque sí es, o sea, sí depende nuestra variable y sí depende de las carreras. Perdón, no, la estoy escuchando mal. A ver, ¿Cómo dijo? digamos, de las 5 carreras de la facultad, nuestra variable y sí depende de a qué carrera pertenece. Y por eso queremos saber cómo se hace si se quiere incluir todo, digamos. ¿A qué carrera pertenece? Pero ¿cuántas carreras tenés? Las 5 carreras de la facultad. Ya. Entonces, vos vas a ir preguntando, ¿no? A ver, primero, si tenés, hace rato decía, ¿no? Colega, dijiste que hicieron una pregunta en el chat. Si se quiere hacer para cada Pero departamento, entonces pues deberían haber sería 8. A ver, primero,
Si se quieren hacer para... Jonathan, ya te leí, ya no seas quejón. Ya te leí, ya. Si se quiere hacer para cada departamento, se deberían incluir 8 dummies y la respuesta es sí. Si se quiere hacer para cada departamento, se deben incluir 8 dummies. ¿Tengo que dejar un departamento afuera? Sí. ¿Cuál? Yo lo decido. No afecta en nada al resultado. Así como cuando habían 2 categorías, hombre y mujer, y yo decidí 1 si es hombre, 0 si es mujer, listo, ya está. ¿No? O sea, a pesar que había 2 categorías, solo había una variable dummy. Ya. Ahora, ¿qué pasa con las carreras? Si yo tengo 5 carreras, entonces voy a preguntarle carrera en la que estudia, digamos, ¿no? Me van a decir economía, comercial, financiera, ¿qué otra hay? Administración. ¿Y cuál es la otra carrera? Comercio exterior. Comercio internacional. Comercio internacional. Comercio internacional, ¿no? Entonces, me van a ir dando la respuesta a los entrevistados. Y lógicamente, cualquiera de estas se va a ir repitiendo aquí, ¿no? Entonces, yo voy a definir dummy 1, economía 1, resto 0. Dummy 2, comercial 1, resto 0. Dummy 3, financiera 1, resto 0. Y dummy 4, ADM 1, resto 0. Listo, son las 4 dummies que yo voy a crear. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa con la quinta? Es que esa no hay problema, porque su modelo se va a ver más o menos así. Y igual beta 1 más beta 2x2 más beta 3 de 1 más beta 4 de 2 más beta 5 de 3 más beta 6 de 4 más el error. Entonces, hace su regresión, va a obtener valores para esto y esto, ¿ya? Pero luego ya cuando quiera ver cuál debería ser, digamos, el promedio o lo que sea que fuese tu variable dependiente para un estudiante de economía, entonces, si es de economía, D1 vale 1 y el resto vale 0. Entonces, para economía sería ya para comercial, lo mismo, D2 sería 1, el resto 0 y así. Bueno, ¿y qué pasa si es de comercio internacional? Bueno, si es de comercio internacional, D1 va a ser 0, D2 va a ser 0, D3 va a ser 0, D4 va a ser 0, por tanto quedaría así. ¿Ya? No sé si te respondí la pregunta. Sí, dicen gracias. Ya, perfecto. Ahora, voy a darles un ejemplito. Digamos que yo pretendo establecer la relación entre salario y educación. ¿Ya? Entonces, voy a hacerme un modelo donde diga salarios es igual beta 1 más beta 2 educación más el término de error. Pero luego yo me doy cuenta que, como es una entrevista a nivel nacional, mi muestreo, me doy cuenta de que los salarios en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz son significativamente más altos que los salarios en los otros departamentos. Y digo, no, pues, una persona con nivel de estudios de licenciatura en Santa Cruz termina ganando más que una persona con nivel de licenciatura en Pando. ¿Ya? Me empiezo a preguntar, bueno, ¿y por qué será? Bueno, las condiciones económicas en Santa Cruz son distintas, la ciudad también es más cara, por eso los salarios son mayores, etcétera, etcétera, ¿no?
y digo, no, esta ecuación a mí no me sirve. No me sirve, voy a hacer una diferenciación. Y voy a hacerla así. Voy a salarios igual beta 1 más beta 2 educación más beta 3, voy a llamarlo SCZ, más beta 4 CBBA más beta 5 LP más el término de error. Donde además defino beta 3, perdón, defino la variable SCZ como 1 si la persona es de Santa Cruz y 0 si es de otro departamento. La variable Cochabamba la defino como 1 si fuese de Cochabamba y 0 de otro departamento. Y la variable LP la defino como 1 si fuese de La Paz y 0 si fuese de otro departamento. Y digamos que yo hago mi regresión y me encuentro con lo siguiente. Salarios igual 1000 más digamos aquí vamos a ponerle 100 educación más 50 más 30 más 45 LP. Y digamos que yo hago mi regresión y me sale esta ecuación de acá. Esta variable de salario se midió como salario promedio, promedio de la persona. Esto es I, ¿no? Esto igual es I. Por semana. Así se midió. O sea, cuando yo hice la encuesta, le preguntaba a usted en promedio cuánto gana por semana. Claro, si a alguien que le pagan por mes, pues lo divide entre 4 y ya está, ¿no? Mientras que educación es el número de años de que yo solo terminé, además terminé la unidad. El colegio